Una rebelión que cambió el destino del universo. No todo lo que brilla es luz. Antes de que existiera el dolor, la traición o la primera lágrima humana, ya había comenzado una guerra invisible, más antigua que el tiempo, cuyos ecos aún resuenan en cada rincón del universo. Tú y yo, aunque lo ignores, vivimos en el campo de batalla de un conflicto que cambió para siempre la historia de la creación. Pero hoy estás a punto de descubrir lo que casi nadie se atreve a contar, porque detrás de cada sombra, detrás de cada duda y cada susurro de maldad, hay un origen, un ser cuya historia ha sido distorsionada, ocultada, manipulada durante siglos. Su verdadero rostro permanece envuelto en misterio y engaño, y el mundo paga las consecuencias una y otra vez. ¿Quién fue realmente Lucifer? ¿Cómo es posible que la criatura más perfecta, la mente más brillante y la voz más hermosa de los cielos terminara convertida en el mayor enemigo de la humanidad? ¿Por qué su historia es la clave para entender tu vida, tus luchas, tus miedos y tu destino eterno? No, esto no es un cuento para asustar niños, es la crónica más antigua de la existencia, y quieras o no, tú eres parte de ella. Hoy te invito a mirar sin miedo, a escuchar cada palabra y a cuestionar todo lo que creías saber. Porque cuando comprendas la verdad detrás de Lucifer, entenderás la raíz de todos los conflictos que sacuden tu propia alma. Prepárate para un viaje a través de la gloria y el horror, el esplendor y la maldición. Aquí, en Bibliapedia, abrimos el libro prohibido. Y si quieres descubrir junto a nosotros más verdades que el mundo prefiere ignorar, suscríbete. No lo hagas por moda, hazlo por la urgencia de despertar, porque lo que está en juego es demasiado grande para quedarse dormido. Ahora, prepárate, porque la historia de Lucifer no es solo suya, es, en parte, la tuya también. Capítulo 1. El nacimiento del ángel perfecto. Antes de la primera rebelión, antes del primer engaño, del primer pecado, antes incluso de que el universo material desplegara sus galaxias y sus mares, existía un reino de perfección inimaginable, un reino donde todo vibraba en absoluta armonía con la voluntad del Creador. Allí, en la luz deslumbrante de la gloria eterna, nació el ser más extraordinario de toda la creación, Lucifer. No te equivoques, Lucifer no fue creado como un monstruo, ni como un símbolo del mal, muy al contrario. La Biblia lo llama querubín grande, protector, cubierto de piedras preciosas. Ezequiel capítulo 28. Su nombre significa literalmente portador de luz, y esa luz era su esencia. Imagina por un momento un ser cuya belleza desafiaba toda imaginación humana. Piedras preciosas resplandecían en su cuerpo, y la música que brotaba de él llenaba los cielos de melodías jamás escuchadas en la tierra. Era la obra maestra, la mente más brillante, el corazón más noble, la voz que dirigía a los coros angelicales en adoración constante. Su poder superaba al de cualquier otro ángel, su sabiduría inigualable, su esplendor sobrecogedor. No existía la envidia, ni el odio, ni siquiera la posibilidad de error. Lucifer era, literalmente, el reflejo de la perfección divina. Pero aquí hay una verdad que muy pocos están dispuestos a mirar de frente. La perfección sin humildad es una semilla venenosa, y aunque aún no había brotado la oscuridad, ya latía, silenciosa, en el fondo de un corazón que desconocía los límites del asombro y la admiración. Dios le había dado una posición que ningún otro ángel jamás conocería. Lucifer estaba sobre el santo monte de Dios, caminaba en medio de piedras de fuego. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Era el guardián supremo de los secretos divinos, el centinela de la presencia más sagrada. Su tarea era sublime: conducir la adoración, custodiar el trono, reflejar la gloria que fluía sin medida desde el Creador hacia todo lo que existía. Y es aquí donde la historia toma un giro inquietante, porque aunque todo parecía perfecto, la perfección puede ser una carga insoportable. El brillo de su luz era tan intenso que hasta los ángeles menores desviaban la mirada. Su voz era tan majestuosa que el eco de sus alabanzas parecía nunca acabar. ¿Alguna vez te has sentido tan admirado, tan aplaudido, tan elogiado,
que empiezas a preguntarte si acaso mereces aún más. El universo observaba a Lucifer con asombro y respeto, pero ni los coros de millones de ángeles, ni la magnificencia del Monte Santo, ni las piedras de fuego podían llenar ese espacio secreto donde crece el deseo de algo más. Y sin embargo nadie sospechaba, porque hasta ese momento el mal no existía. No había rivalidad, ni celos, ni traición. Lucifer era el primero entre iguales, el portador de la luz, el modelo a seguir, la inspiración de todos los que volaban bajo la gloria de Dios. Dios lo miró y dijo: «Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Ezequiel capítulo 28, versículo 15. ¿Notas la diferencia? No nació malvado, no fue hecho para el desastre. Su historia comienza con una perfección tan pura que el solo hecho de imaginar su caída resulta imposible. Y sin embargo, fue real, porque incluso la perfección puede ocultar una grieta, un susurro, una posibilidad. La historia de Lucifer es la advertencia más solemne y terrible de todas. La gloria sin humildad, el talento sin obediencia, la belleza sin gratitud, se transforman tarde o temprano en la chispa de la rebelión. Antes de que el tiempo existiera, antes de que la primera sombra manchara la eternidad, hubo una luz tan brillante que al apagarse dejó al universo temblando. Y esa luz tenía un nombre: Lucifer. Pregúntate honestamente, si tú hubieras sido el ser más perfecto jamás creado, ¿cómo habrías respondido ante tanta gloria? La respuesta a esa pregunta es el principio de toda tragedia y también de toda redención. Orgullo en el corazón del Edén celestial. Hay heridas más profundas que cualquier castigo físico. Hay tragedias tan silenciosas, tan invisibles, que ni los ángeles más cercanos a la gloria pudieron advertirlas antes de que fuera demasiado tarde. Lo que ocurrió en el corazón de Lucifer es una de esas tragedias, un proceso sutil, pero devastador. El principio de todo mal comenzó como una grieta apenas perceptible en la perfección absoluta. Piensa en esto: el universo no conocía el orgullo. El amor fluía como un río sin obstáculos, y la admiración no generaba envidia, sino una armonía imposible de describir con palabras humanas. Lucifer, el portador de luz, nadaba en ese océano de perfección. Pero algo, una chispa secreta, empezó a arder en su interior. La Biblia lo revela con precisión escalofriante. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. ¿Qué significa esto? Significa que el primer pecado no fue la desobediencia, ni el odio, ni la violencia. Fue el orgullo. La semilla del desastre no germina con un grito de rebelión, sino con un susurro en la oscuridad del alma. ¿Y si merezco más? ¿Y si soy más digno que todos los demás? La admiración de los otros ángeles era innegable, la gloria que lo envolvía era total. El reflejo de su belleza era tan hipnótico que, en algún momento, Lucifer dejó de mirar hacia arriba y empezó a mirar hacia adentro. Sí, lo escuchaste correctamente. El origen del mal fue un simple cambio de dirección, del creador al yo, del asombro humilde a la autoadoración. Muchos imaginan que el mal surge con una explosión, un acto brutal y repentino. Pero la realidad es más aterradora. El mal crece en silencio, en la intimidad de un pensamiento jamás pronunciado, en la satisfacción sutil de ser admirado, en el deseo callado de ser igual o superior a Dios. Puedes sentir el peligro. Pregúntate honestamente, ¿cuántas veces la admiración, el éxito o la belleza han sembrado en ti la tentación de creer que no necesitas a nadie más, que mereces más, que tú, y solo tú, eres el centro de la historia? Lucifer se miró en el espejo de la perfección y se enamoró de su propio reflejo. Pero lo más terrible fue lo que ocurrió después. La sabiduría que Dios le dio, en lugar de acercarlo al Creador, lo llevó a justificarse a sí mismo. Comenzó a pensar que su posición no era un regalo, sino un derecho, que su gloria era fruto de su propio mérito. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ese es el veneno. La sabiduría sin humildad se convierte en astucia.
El brillo sin gratitud se vuelve ceguera. Nadie lo vio venir. Los ángeles menores seguían adorando. Las melodías celestiales seguían fluyendo. Pero en lo profundo de un corazón celestial, la perfección comenzaba a pudrirse. ¿Notas el horror? La primera guerra del universo comenzó sin que nadie levantara un arma. Fue una guerra de pensamientos, una batalla de intenciones. Lucifer no necesitó destruir nada a su alrededor. Bastó con destruir la confianza, la humildad, la sumisión gozosa que lo había hecho grande. Aquí está la advertencia severa. El orgullo nunca es solo un sentimiento. Es la puerta de entrada a todos los males, la raíz de cada caída. La Biblia lo deja abundantemente claro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Lucifer no estaba dispuesto a escuchar. No podía soportar que pese a toda su gloria, seguía siendo criatura y no creador. La belleza se volvió obsesión, el poder adicción, la admiración un veneno lento y letal. ¿Sabes lo que sigue después de esto? Cuando el orgullo madura, se convierte en resentimiento. Y cuando el resentimiento crece, inevitablemente busca una excusa, una causa, una justificación para rebelarse. En ese instante, el universo entero contuvo la respiración. Nadie imaginaba lo que vendría después. Pero tú ya lo sabes. Todo comenzó con una simple pregunta no pronunciada. ¿Por qué no yo? Y ese susurro, oculto en el corazón del ángel más perfecto, desencadenaría la mayor tragedia jamás vista. La gran revelación, la humanidad y el escándalo celestial. Nada en la eternidad había preparado a los ángeles para lo que estaban a punto de presenciar. En medio de la gloria ininterrumpida y la armonía absoluta, Dios anunció una decisión que cambiaría para siempre la estructura del universo. Una noticia que sonaba absurda, incluso insultante, para aquellos acostumbrados al esplendor y la perfección. El Creador, el Todopoderoso, haría algo inconcebible. Escucha atentamente. El Eterno reveló su plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No era una metáfora. Dios planeaba crear una nueva criatura, frágil y limitada, pero investida con algo que ningún ángel jamás había recibido: la capacidad de elegir, de crear, de amar y de desobedecer. Pero lo más impactante no fue la creación del hombre, sino el misterio escondido desde la eternidad. Dios mismo, en la persona de su Hijo, se haría hombre. Puedes sentir el escándalo. Para los ángeles era la noticia más extraña, incluso ofensiva. ¿Cómo podía la perfección suprema tomar forma humana, limitada, vulnerable? ¿Cómo podía el Rey del universo humillarse hasta ese punto? Pero hubo algo aún más perturbador. Dios declaró que los ángeles estarían llamados a adorar a este Dios hecho carne, a postrarse ante una forma humana. Hebreos capítulo 1, versículo 6 lo dice con claridad aterradora. Adórenle todos los ángeles de Dios. Lucifer no podía soportarlo. Inclinarse ante un ser humano, postrarse ante una carne mortal, era, para él, el colmo de la humillación. Su mente, la más brillante del cosmos, no podía aceptar semejante absurdo. ¿Por qué un ser de gloria debería honrar a una criatura de polvo? ¿No era él, Lucifer, el portador de luz, más digno de la unión con lo divino? Pregúntate honestamente, ¿no es esta la misma lucha secreta que arde en el corazón de millones? La idea de que uno merece más, que la gracia dada a otros debería haber sido para uno mismo. Pero el plan de Dios no era un capricho, era el acto supremo de amor y humildad, el misterio de los siglos. El Altísimo eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte, eligió lo humilde para humillar al orgulloso. Y Lucifer lo vio, y su corazón explotó en ira y resentimiento. El Edén celestial se tornó en un campo de tensión invisible. Por primera vez, la armonía se resquebrajaba. Por primera vez, el amor incondicional tenía un límite en el corazón de uno de los suyos: la envidia. Ese fue el verdadero escándalo. No solo que los ángeles debieran inclinarse ante la humanidad, sino que Lucifer sintiera que ese honor le pertenecía solo a él. Él se creyó digno de recibir la unión hipostática, de ser el canal de la gloria encarnada. Pero Dios eligió otro camino,
uno mucho más humilde, y eso fue insoportable. Aquí está la verdad incómoda. El verdadero odio de Satanás contra la humanidad no es casualidad ni simple deseo de destrucción. Es resentimiento por haber sido desplazado, por haber visto cómo un creador lleno de gloria eligió hacerse débil para rescatar a criaturas aún más débiles. Y ahí, justo en ese instante, el paraíso dejó de serlo. El escándalo celestial había comenzado y la llama de la rebelión ya ardía, implacable, en el corazón del portador de luz. No lo olvides. Todo lo que sigue después, cada tragedia, cada tentación, cada guerra, tiene su raíz en ese misterio. La humanidad, creada para ser amada y redimida, se convirtió en el detonante del conflicto más grande de la eternidad. Y Lucifer, incapaz de aceptar el plan divino, se preparó para su próximo movimiento, uno que sacudiría los cimientos del cielo mismo, el discurso prohibido. La rebelión toma forma. Las rebeliones más peligrosas no comienzan con gritos, empiezan en la penumbra, con palabras suaves, con un susurro venenoso que va esparciendo duda donde antes solo había confianza. Así fue la rebelión de Lucifer, silenciosa, calculada, devastadora. Lo que muchos olvidan es que la primera gran traición de la historia no fue un acto de violencia, sino de persuasión. Lucifer, el ángel más brillante, se convirtió en el primer maestro del discurso prohibido. ¿Cómo logró torcer la lealtad de incontables ángeles, sembrar en sus corazones la semilla de la insatisfacción? La respuesta es más aterradora de lo que crees. En secreto, Lucifer empezó a visitar a los ángeles más cercanos. Su voz era melodiosa, su razonamiento impecable. ¿Es justo que debamos inclinarnos ante una criatura inferior?, preguntaba, sembrando la duda. ¿No hemos sido nosotros quienes sostienen la armonía del cielo, quienes cantamos día y noche en la presencia del Altísimo? El mensaje era sutil, pero letal. ¿Por qué el Creador exige algo tan ilógico? ¿No es nuestra gloria evidencia de que merecemos más? Cada argumento era una gota de veneno. Lucifer no necesitó levantar un solo dedo. Su mayor arma fue la palabra. Muchos ángeles, incapaces de concebir el mal, escucharon sin sospecha. Eran inocentes. Nunca antes habían conocido la mentira, ni la traición, ni la manipulación. Pero Lucifer era persuasivo. Nadie, jamás, había osado desafiar el diseño divino. Nadie, hasta ahora, había imaginado que un no pudiera ser pronunciado ante la voluntad de Dios. Y así, poco a poco la semilla creció. Pero el verdadero horror llegó cuando Lucifer rompió el silencio. Se atrevió a decir, ante testigos, no, no a la humildad, no a la obediencia, no al plan de Dios. Ese fue el momento fatídico, la ruptura irreversible. El universo entero pareció temblar con ese solo monosílabo. Imagina el asombro, el desconcierto absoluto en los ejércitos celestiales. Un tercio de los ángeles, atraídos por la lógica seductora de Lucifer, empezaron a cuestionar la justicia divina. Si Dios es amor, ¿por qué exige que nos postremos ante seres inferiores? El discurso prohibido se expandió como una peste. Ya no era solo orgullo, era una causa, una bandera, un movimiento. Lucifer les prometió un cielo diferente, un lugar donde nadie tendrá que someterse jamás, donde la libertad y la gloria serán absolutas, donde la ley será el deseo del más fuerte. Sí, lo escuchaste correctamente. La primera promesa política fue una mentira. Aquí yace la raíz de toda rebelión en la historia, el anhelo de autonomía absoluta, la promesa de un paraíso sin restricciones, el espejismo de una libertad que acaba siendo esclavitud. Pero hay algo aún más devastador. Lucifer convenció a los suyos de que él no estaba siendo rebelde, sino justo. Les hizo creer que su no era un acto de valentía, una defensa de la dignidad celestial. Así nacen todos los movimientos que desafían a Dios, envueltos en la bandera de la justicia y la lógica, pero manchados por la ambición y el resentimiento. ¿Notas el eco en tu propia vida? ¿Cuántas veces el orgullo te ha susurrado que mereces más, que puedes dictar tus propias reglas, que la obediencia es humillación? Ese mismo veneno circula en la sangre de toda la humanidad desde aquel día.
La rebelión ya tenía rostro y nombre. La guerra no había comenzado con rayos o truenos, sino con palabras. Y esas palabras, no a Dios, sí al yo, partieron en dos la eternidad. Lo que sigue es la batalla más titánica jamás narrada, y el surgimiento de un héroe inesperado, llamado a enfrentar la oscuridad. ¿Quién como Dios? El desafío del arcángel Miguel. Antes de sumergirnos en este momento crucial de la historia, déjame hacerte una sugerencia. Si quieres conocer más sobre la figura de San Miguel Arcángel, su papel como guerrero y protector, tenemos un video en el canal dedicado enteramente a su legado. Te recomiendo verlo, lo encontrarás fácilmente en las etiquetas de este mismo video. Créeme, comprenderás aún más la magnitud de lo que estás a punto de escuchar. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y la rebelión crece como una sombra imparable, el universo clama por un héroe. Pero en esta historia, el héroe no es el más fuerte, ni el más brillante, ni el más admirado. El héroe es el más humilde, el que jamás pensó en sí mismo como el protagonista. Su nombre Miguel. Miguel. El significado de su nombre es una pregunta. ¿Quién como Dios? En esas tres palabras reside toda la respuesta al veneno del orgullo. Cuando Lucifer desató su discurso prohibido, cuando su lógica brillante sedujo a una legión de ángeles, cuando su no retumbó en el corazón del Edén celestial, fue Miguel quien se levantó. No lo hizo con grandes discursos, ni con palabras envenenadas. No necesitó prometer gloria, ni seducir con libertad. Su fuerza era la lealtad, su arma, la humildad, su mensaje, una simple y poderosa verdad. Ningún ser, por glorioso que sea, puede compararse con Dios. En ese instante, el cielo se partió en dos. De un lado Lucifer y su ejército de rebeldes, brillantes pero corrompidos por el orgullo y la ambición. Del otro, Miguel, al frente de una multitud de ángeles que eligieron la humildad, la confianza y la obediencia. El enfrentamiento era inminente. Pero presta atención, lo que estaba en juego no era solo el trono de Dios, ni el equilibrio del cielo. Estaba en juego la naturaleza misma de la existencia. ¿Quién reinará? ¿El amor humilde o el ego desbocado? ¿Quién gobernará? ¿El creador o la criatura? La escena es sobrecogedora. Lucifer, envuelto en una luz artificial, llama a sus seguidores a desafiar al Creador. Miguel, sereno y firme, pronuncia las palabras que partirán la eternidad. ¿Quién como Dios? No es una pregunta dirigida a Lucifer, es un desafío al corazón de cada ser creado. Es una invitación a mirar más allá del espejismo del yo, a reconocer la fuente de toda vida, belleza y poder. Es la renuncia suprema al orgullo, el acto de lealtad más puro jamás visto. La Biblia lo describe así, en Apocalipsis capítulo 12. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero antes de la batalla, antes del estrépito de los ejércitos, hubo un silencio solemne. El universo entero contuvo la respiración. Un tercio de los ángeles había elegido el lado oscuro. Miguel y los suyos permanecieron fieles. Aquí está la lección más poderosa y olvidada de toda la historia. La verdadera fuerza no está en la astucia, ni en la brillantez, ni en el poder de convicción. La verdadera fuerza está en la humildad. El orgullo siempre busca subir más alto, pero la humildad es lo único que puede permanecer firme cuando todo tiembla. Pregúntate honestamente, ¿con quién te identificas? ¿Con el que busca la gloria a cualquier precio o con el que en silencio proclama, ¿quién como Dios? No te engañes. La batalla que se libró en el cielo sigue librándose en cada corazón. Y así, bajo el grito de Miguel, comenzó la guerra más terrible de la eternidad. Una guerra que no solo definiría el destino de los ángeles, sino el tuyo también. La guerra en los cielos, ángeles contra ángeles. El universo nunca volvería a ser el mismo. La paz absoluta fue desgarrada de golpe, como un velo rasgado por manos invisibles. El silencio solemne se transformó en el estruendo de la primera guerra, no entre humanos, sino entre ángeles, una batalla que ningún ojo mortal habría podido soportar.
una colisión de fuerzas tan vastas y terribles que incluso las estrellas parecieron temblar. No te engañes, esto no fue una simple disputa ni una discusión teológica. Fue el choque definitivo entre el orgullo y la humildad, entre la ambición desbordada y la fidelidad inquebrantable. Del lado de Lucifer, un tercio de los ejércitos celestiales. Ángeles de luz que eligieron la oscuridad, convencidos por promesas vacías de libertad y poder. Eran poderosos, hermosos, infinitamente sabios, pero ciegos por la soberbia. Frente a ellos, Miguel y los suyos, ángeles que eligieron confiar, aunque no entendían del todo el misterio del plan divino. Ángeles que renunciaron a la gloria propia por la gloria de aquel que los creó. Ángeles humildes, pero armados con la fe más ardiente. ¿Puedes imaginarlo? Cielos retumbando, coros que se quebran, energías jamás vistas cruzando dimensiones invisibles. La Biblia lo dice sin rodeos. En Apocalipsis capítulo 12, hubo una gran batalla en el cielo y no se halló más lugar para ellos. El drama fue tan intenso que toda la eternidad contuvo la respiración. No hubo espacio para la neutralidad. Cada ángel tuvo que elegir. No había vuelta atrás. Lucifer, antes el más brillante, ahora el más sombrío. Miguel, el humilde convertido en líder de los ejércitos celestiales. El choque era inevitable, y el resultado definiría el destino de toda la creación. Pero aquí está la ironía. Lucifer, convencido de que podía arrebatar el trono a Dios, descubrió que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la lealtad. Uno a uno, los ejércitos de la rebelión cayeron ante la fidelidad de los que jamás dejaron de preguntar: ¿quién como Dios? La rebelión fue sofocada, pero no sin un costo devastador. La luz se tornó sombra y el orgullo vergüenza, y mientras los ángeles caídos eran expulsados, una nueva realidad nacía en el universo: el mal, el pecado, la herida que nunca sanaría del todo. La lección es brutalmente clara. La guerra más destructiva no se libra con armas, sino en los corazones. La batalla más decisiva no es la que arrasa ciudades, sino la que define lealtades eternas. Miguel y los suyos triunfaron, no porque fueran más fuertes, sino porque eligieron la humildad. Lucifer y su ejército cayeron, no porque fueran menos gloriosos, sino porque olvidaron de dónde provenía su gloria. Así terminó la primera guerra. No hubo tratados de paz, ni negociaciones. Solo un veredicto eterno: la fidelidad permanece. El orgullo, tarde o temprano, cae. Y así, con un rugido que aún resuena en los confines del cosmos, Lucifer fue arrojado de la presencia divina. No solo perdió su lugar, perdió su luz. Pero la historia no termina aquí, porque la caída de Lucifer es apenas el comienzo de una tragedia mucho mayor. La llegada de la oscuridad sobre el mundo y el inicio de una batalla que aún hoy sigue librándose en el corazón humano. La caída del trono de luz al abismo de tinieblas. Imagina la escena: el ángel más hermoso, más sabio, más poderoso, ahora reducido a una sombra de sí mismo. Su luz, antes fuente de inspiración y alegría, se apaga en un destello final y lo que queda es oscuridad. El universo contempla, atónito, el primer gran exilio. No es una historia de redención, es una historia de ruina. No es un descenso accidental, es una caída deliberada, fruto de la rebelión más insensata jamás concebida. La Biblia no escatima en palabras: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías capítulo 14, versículo 12. Una pregunta retumba en los confines de la eternidad: ¿cómo pudo el portador de luz convertirse en príncipe de tinieblas? El juicio fue inmediato. No hubo juicio público ni apelación. Dios, en un acto irrevocable, expulsó a Lucifer y a sus ángeles rebeldes. Un tercio de los ejércitos celestiales, precipitados como relámpagos fuera del cielo. Lo que antes era música, ahora es silencio ensordecedor. Lo que antes era gloria, ahora es vergüenza eterna. No te equivoques, la caída de Lucifer no fue solo un desplazamiento geográfico, fue una transformación ontológica, de portador de luz a fuente de oscuridad, de querubín glorioso a enemigo declarado, de protector del trono a destructor de almas.
La escritura es precisa. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El abismo se abre bajo sus pies. No es un abismo físico, sino existencial. Un abismo de desesperanza, de resentimiento, de odio contra todo lo que respira vida, contra todo lo que lleva el sello del Creador. Lucifer, ahora Satanás, pierde su nombre, pierde su lugar, pierde su destino. Lo único que le queda es una misión desesperada: arrastrar consigo a todos los que pueda, corromper la creación, vengarse de la humanidad, imagen viva de aquel que lo humilló. Pregúntate, ¿puede haber mayor tragedia que ser expulsado de la presencia para la que fuiste creado? ¿Puede haber mayor tormento que recordar la gloria perdida, día tras día, era tras era? Los ángeles caídos, convertidos en demonios, deambulan por las sombras, alimentando su odio y su resentimiento. El universo, herido, nunca volverá a ser el mismo. La caída de Lucifer es el retrato definitivo de la maldición. El orgullo que buscó la cima terminó en el abismo. La belleza que desafió al Creador se volvió grotesca. La luz que intentó eclipsar a Dios quedó atrapada para siempre en las tinieblas. No te engañes, no hay camino de regreso para el ángel caído. No hay redención para quien lo tuvo todo y lo perdió por una sola palabra, no. Y así, el universo aprende la lección más dolorosa de todas: la rebelión siempre tiene un precio que ningún ser creado puede pagar sin perderlo todo. Pero la historia no termina aquí. Lo que Lucifer no sabe, o se niega a aceptar, es que su caída no puso fin a la batalla, sino que la llevó a un nuevo escenario: la tierra, el corazón humano. El drama que está por comenzar te involucra directamente a ti. La sombra sobre el mundo, Satanás y la batalla por el corazón humano. Lo que comenzó como una guerra en los cielos ahora se ha trasladado a un escenario mucho más cercano y personal: la tierra. Aquí, en el polvo de nuestro mundo, la sombra de Lucifer, ahora Satanás, se extiende, insidiosa, buscando un solo objetivo: arrastrar la creación hacia el mismo abismo de donde nunca podrá escapar. No pienses que esta es una fábula antigua. No cometas el error de creer que la batalla terminó con la caída. La verdad, por incómoda que sea, es esta: el enemigo nunca se rindió. Su odio, alimentado por el resentimiento eterno, se dirige hacia el ser que porta la imagen divina, la humanidad. El Edén, que debió ser paraíso eterno, se convierte en el nuevo campo de batalla. Satanás no tarda en mostrarse. En forma de serpiente, teje el primer gran engaño: con que Dios os ha dicho, un susurro, una duda, un veneno que aún recorre la historia de cada hombre y cada mujer. No subestimes ese momento. Fue la primera vez que el enemigo atacó, no con fuerza bruta, sino con astucia, con palabras torcidas, con una lógica envenenada que sigue seduciendo hasta hoy. Y así la humanidad cae, no por debilidad, sino por orgullo. No por ignorancia, sino por deseo de ser como Dios. La vieja herida de Lucifer se abre ahora en cada corazón humano, pero la batalla no termina en el Edén. Satanás recorre la historia bíblica como una sombra silenciosa pero constante. Es él quien pone a prueba a Job, apostando que el dolor quebrará la fe. Es él quien desafía al mismo Jesús en el desierto, ofreciendo reinos, gloria y poder a cambio de una sola inclinación. Siempre el mismo método: duda, tentación, mentira. Aquí está la advertencia: si piensas que puedes enfrentarlo con tus propias fuerzas, ya has caído en su trampa. El enemigo no descansa, no se fatiga, no olvida. Su obsesión es arrastrar consigo a toda la humanidad, deformar la imagen de Dios en cada ser, destruir la fe, apagar la luz. La Biblia es clara: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. No eres un espectador en esta guerra, eres el objetivo. Pero aquí, en medio de la sombra, hay una chispa de esperanza. El mismo Dios que permitió la prueba promete redención.
El primer evangelio es anunciado en el mismo Edén. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Una promesa, una profecía, una luz al final del túnel. Sin embargo, hasta que ese día llegue, la sombra permanece. Satanás no descansa. Busca corromper, dividir, desesperar, destruir. Pregúntate, ¿cuántas veces su voz te ha susurrado mentiras al oído? ¿Cuántas veces has sentido la tentación de rendirte, de ceder, de olvidar quién eres realmente? La historia de Lucifer no es solo la historia de su caída, sino la de su guerra interminable contra tu alma. Y mientras no decidas de qué lado estarás, seguirás siendo parte del campo de batalla. El enemigo no se detendrá hasta que llegue la última batalla, el gran engaño y la profecía final, el destino de Lucifer en el Apocalipsis. El orgullo de Lucifer no conoce límites y su rebelión, lejos de apagarse, se reinventa con el paso de los siglos. Pero la Biblia advierte, el mayor peligro no está en la violencia, sino en el engaño. Satanás ya no solo es el acusador, el adversario, ahora se convierte en el gran engañador, maestro de las apariencias, arquitecto de la mentira global. El Apocalipsis descorre el velo y nos muestra la etapa final de esta guerra, la batalla definitiva entre el bien y el mal. Presta mucha atención. En los últimos días, la sombra de Lucifer toma nuevas formas. Se le llama el dragón, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Ya no actúa solo, sino que utiliza sistemas, poderes, líderes, ideologías. Todo instrumento es válido para su causa: desviar a la humanidad, anestesiar las conciencias, seducir con poder y placer. El Apocalipsis capítulo 13 describe una bestia que recibe poder del dragón. Sus palabras son arrogantes, sus prodigios impresionan al mundo, pero su meta es siempre la misma: separar a la humanidad de Dios, quebrar el último lazo de esperanza. ¿Te has preguntado por qué el mal parece avanzar sin oposición? ¿Por qué tantos caen bajo el hechizo de la mentira? La respuesta está aquí. Satanás no busca solo la destrucción, busca la adoración. Su mayor triunfo es que el mundo lo siga sin saberlo, que adore la bestia y acepte su marca, que renuncie al Creador a cambio de migajas de poder y placer momentáneo. La Biblia lo anuncia con una advertencia severa. Y el gran dragón fue lanzado fuera, y fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12. En la etapa final, el conflicto es total. Ángeles, humanos, naciones, todos están involucrados. No hay refugio neutral. Pero la profecía es clara. La batalla no durará para siempre. El gran engañador tendrá su fin. El Apocalipsis lo describe con una precisión escalofriante. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esta es la sentencia final. El orgulloso será humillado, el destructor, destruido, el padre de la mentira, silenciado para siempre. Pero antes del fin, la batalla es real y el peligro es mortal. No pienses que eres inmune al engaño. La marca de la bestia no es solo un símbolo futurista, es una realidad espiritual. Cada vez que eliges la mentira por encima de la verdad, cada vez que te arrodillas ante el poder, el placer, el ego, te acercas al abismo del gran engañador. Aquí está la última advertencia. El tiempo es corto, la decisión es tuya. ¿Seguirás el camino ancho de la multitud o la senda angosta del Cordero? La victoria está prometida, pero no será automática. Solo aquellos que vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio participarán de la victoria final. La rebelión de Lucifer llega a su clímax y por fin a su final. Pero el eco de su historia resuena hoy pidiéndote una sola cosa: elige, decide, no te dejes engañar. El eco eterno de la rebelión, ¿en qué bando estás tú? La historia de Lucifer no es solo el relato de una caída antigua, es un espejo, un eco perpetuo que resuena en cada decisión, en cada tentación, en cada orgullo secreto que late en el corazón humano. Hoy, tras recorrer juntos este viaje desde la gloria suprema hasta la maldición eterna,
no puedes seguir igual. No después de haber visto la verdad desnuda, sin adornos ni excusas. El orgullo que derribó a un querubín glorioso sigue siendo la fuerza que destruye naciones, familias, almas. El veneno que corrompió el Edén celestial aún busca raíces en tu vida. El drama de la rebelión no ha terminado, porque la batalla ahora se libra en ti, en tus elecciones diarias, en la lucha invisible entre la humildad y la soberbia, la obediencia y la arrogancia. Pregúntate con honestidad, ¿de qué lado estás? ¿Vas a repetir la historia de Lucifer, exigiendo lo que no te corresponde, buscando la gloria que solo a Dios pertenece? ¿O elegirás el camino más difícil, pero infinitamente más glorioso, de Miguel y los fieles, el camino de la humildad, de la lealtad, de reconocer que no hay nadie como Dios? No es solo un dilema teológico, es una advertencia severa, urgente, innegociable. La Biblia es clara. El destino de Lucifer es el destino final de todos los que eligen el orgullo por encima de la verdad. Pero también es una promesa. Hay redención, hay esperanza, hay un final diferente para aquellos que escuchan, despiertan y deciden ponerse del lado correcto. No cierres este video sin reflexionar. No apagues la pantalla y sigas como si nada hubiera ocurrido, porque lo que está en juego no es solo tu conocimiento, sino tu destino eterno. Y si este viaje te ha sacudido, si alguna parte de ti quiere seguir descubriendo las verdades que el mundo prefiere ignorar, suscríbete a Bibliapedia, no por rutina, no por curiosidad, sino porque solo los despiertos podrán resistir cuando llegue la última batalla. Aquí, cada semana, seguimos abriendo el libro prohibido, enfrentando las historias que pocos se atreven a contar. La elección está en tus manos. ¿Seguirás dormido o despertarás?